Buenos días, camaradas Pablo, Juan en Ecuador Mm, y camarada Santino en Argentina. mm. Buenos días, camarada. Buenos Buenos días, días, camarada. Bueno, como habíamos hablado previamente, habíamos acordado que hoy íbamos a hacer una conferencia sobre un tema importantísimo de actualidad, que significa la manipulación de los grandes medios de comunicación monopólicos en nuestros países. Camarada Santino, te cedo la palabra. Bien, perfecto. Para empezar con este tema tan importante en la actualidad, ¿no? Donde podemos ver cómo los medios de comunicación hegemónicos realizan constantemente una campaña descomunal de manipulación mediática, es decir, de difusión de noticias falsas para embaucar, para engañar a las masas y poder defender los intereses de quienes los financian, ¿no? Estos medios que son en última instancia, los grandes capitalistas, es decir, la oligarquía gobernante en nuestros países de Latinoamérica. Vamos a empezar con algunos ejemplos. Aquí, bueno, el caso más conocido es el de Venezuela, ¿no? Que desde hace unos cuantos años se viene realizando constantemente una campaña de manipulación mediática totalmente desenfrenada y que no conoce absolutamente ningún límite para denigrar de lo máximo posible al gobierno democrático del presidente Nicolás Maduro, ¿no? Allí en Venezuela. Una de las mentiras que se difunde constantemente es la cuestión de que Venezuela tiene dos presidentes, ¿no? Esto estaba especialmente en boga cuando en 2018, bueno, Guaidó en enero se había autoproclamado presidente encargado de Venezuela, ¿no? Sin absolutamente ningún apoyo popular y violando todos los principios básicos de las cláusulas pétreas de la Constitución venezolana, ¿no? Se autoproclamó el presidente encargado del país y los medios internacionales, en vez de denunciar los actos anticonstitucionales cometidos por Guaidó, lo empezaron a llamar el presidente encargado o el presidente interino, ¿no? A veces se le decía así. El autonombrado presidente, el líder opositor, el venezolano, un ingeniero de 35 años, etcétera, ¿no? Incluso había algunos medios, si no recuerdo mal, que decían que Guaidó era como que tenía alguna relación familiar con Simón Bolívar, ¿no? Una cosa absolutamente increíble, pero que promovían esa mentira, bueno, lógicamente para desprestigiar lo que fue la realidad, ¿no? Que en realidad el 20 de mayo de 2018 Nicolás Maduro había sido electo como presidente de Venezuela por elección popular con un 67,84% de los votos, ¿no? Bueno, luego, otra mentira muy difundida es la cuestión de que Guaidó tiene el apoyo de la comunidad internacional, que, bueno, básicamente esto se refuta sencillamente por medio de los siguientes hechos, que el 10 de enero de 2019, en la toma de posición del presidente Nicolás Maduro, habían representaciones diplomáticas de más de 80 países, entre ellos Rusia, China, el Vaticano, la Liga Árabe, la Unión Africana, entre varios otros, mientras que Guaidó solo es reconocido actualmente por Estados Unidos y por el Grupo de Lima. Y bueno, ahora vamos a salirnos un poco de Venezuela para también dirigirnos al segundo caso más emblemático, digamos, de la manipulación mediática, que es la cuestión de que en Bolivia hubo un fraude electoral. Eso es lo que se dice comúnmente, que en octubre del año pasado durante las elecciones en Bolivia, bueno, que básicamente Evo Morales, según dicen ellos, según dice la OEA, ¿no? La OEA afirma que en Bolivia Evo Morales ganó las elecciones por fraude electoral, ¿no? Obviamente con el objetivo de justificar el sangriento golpe de Estado que hubo en Bolivia en octubre de 2019, en octubre, noviembre, ¿no? Cuando en realidad el investigador de ciencias políticas de la Universidad de Michigan, uno de los mayores expertos mundiales en fraude electoral, que se llama Walter Mebane, había publicado en ese momento un informe llamado Evidencia en contra de que los votos fraudulentos hayan sido decisivos en la elección de Bolivia en 2019. Entonces, básicamente lo que dice en este artículo es que incluso si se toman como ciertas las estadísticas de la OEA, que eran estadísticas irregulares y dudosas
que decían que había habido fraude electoral en 274 de las 34.551 mesas de votación, cosa que no había ocurrido solamente en Bolivia, sino que también había ocurrido en muchos otros países como Honduras, Turquía, Rusia y Austria, sin que nunca se los acusara de ser elecciones fraudulentas. Pero bueno, incluso si se toman en cuenta, si se toman como ciertas estas estadísticas, y si se descuentan esos supuestos votos fraudulentos que se acusa, que se acusa de existir, Evo Morales igualmente habría ganado las elecciones con una ventaja del 10% sobre su rival Carlos Mesa. Y luego había otro informe que había sido realizado por el Centro de Investigación Económica y Política, que bueno, había sido hecho por distintas universidades de Europa, afirmaba que ni la OEA ni nadie más pudo demostrar irregularidades sistemáticas ni extendidas en las elecciones de Bolivia en octubre de 2019. Camarada Pablo. Bueno, me parece importante esa información actual que ha hecho el camarada Santino, pero me gustaría referirme un poco a los antecedentes de esta forma como los medios de comunicación han manipulado y manipulan la opinión pública de nuestros países y mundial, ¿cierto? Empecemos por decir que el verdadero rol de un medio de comunicación debe ser informar, ¿no? Entretener y educar. Pero desde 1910, con Max Weber, cambia el sentido de ese rol que deben jugar los medios de comunicación, inicialmente con la prensa, y luego en Estados Unidos con Laswell y con Paul Lazarsfeld en el 44, que diseñan una estrategia para usar el periódico primero y luego la televisión como armas de dominio ideológico sobre la población, levantando en Estados Unidos una campaña de patriotismo, entre comillas, ¿no? De defensa de la democracia para estimular a los jóvenes que se enrolen en las filas del ejército para ir a combatir en la Segunda Guerra Mundial y después de eso en todo aquel territorio que según Estados Unidos afecte sus intereses o la democracia mundial. Y con ello, pues, influir y tomar el control de esos países militarmente cuando no lo ha podido hacer desde el punto de vista político o económico. Esos antecedentes son los que han llevado a diseñar lo que actualmente son los mass media, ¿cierto? Y su rol de manipuladores de la opinión pública a través de los fake news, como se dice ahora, que no es otra cosa sino que las mentiras, y como bien decía Goebbels en el tiempo de los nazis, cuando una mentira es repetida 1000 veces, se vuelve una verdad. Y eso es lo que ha estado pasando con los ejemplos que ha hecho Santino ahora en América Latina, en Bolivia, en Brasil, en el propio Ecuador, en nuestro país. Al término de las elecciones y la segunda vuelta, el balotaje de Moreno y Lasso, la televisión salió en la noche a decir que proclamar que el ganador era Lasso, y Sedato, una empresa de encuestas dirigida por Proaño, ya publicó los porcentajes, dijo que era presidente y lo proclamó la televisión, lo invitaron a que hable cuál iba a ser su programa, qué es lo que iba a hacer. Cuando los resultados oficiales del CNE, es decir, del Consejo Nacional Electoral, fueron conocidos, se les derrumbó la mentira y se fueron entonces por el lado de la violencia, por la amenaza, por tomar calles, por amenazar con incendiar Quito, etcétera, etcétera, porque según ellos había habido un fraude de Moreno, pero en realidad ganó legítimamente. Lo que no sabíamos que después iba a ser un tipo que tenía ya, lo que no sabíamos después, es que era un tipo que tenía ya un plan oculto, y que una vez más, apenas tomó el poder, la prensa comenzó a respaldarlo como hasta ahora, ocultan todas sus errores, sus graves delitos de coimas y todo eso con la empresa que construyó la hidroeléctrica Coca-Cola y Clay, y ahora último que se hacía la denuncia de que ha financiado con dinero de empresas del Estado la campaña por la consulta que le dio todos los poderes. La prensa sigue siendo el actor principal, el actor político principal. Y los mismos periodistas dicen que en un momento dado son jueces, son fiscales, todos son los que dictaminan el rumbo del país. Entonces, todo esto está basado en el desarrollo de esta teoría de la comunicación, pues, la sociología de la comunicación, surgida en Europa desde Max Weber y en Estados Unidos con Laswell, con Paul Lazarsfeld y otros teóricos sociólogos de la comunicación. Camaradas. Yo quería comentar que en Argentina, bajo el mandato de la expresidenta, actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se sancionó una ley de medios de comunicación plural que iba dirigida
en contra del principal oligopolio de la información, mentidor serial, el grupo Clarín. El grupo Clarín se defendió argumentando que ellos necesitaban la escala gigantesca que tienen porque era la única forma de garantizar la libertad de expresión de ellos, ¿no? Siendo que en los principales tratados internacionales sobre libertad de expresión está aclarado que los monopolios como Clarín atentan contra la libertad de expresión, que la libertad de expresión se garantiza, al contrario, no con un medio gigantesco o dos o tres como es en Argentina, donde está Clarín, La Nación, Infobae, sino con multitud de pequeños y medianos medios de comunicación, que es la única forma de conocer la verdad, es escuchar a la mayor cantidad de gente, escuchar a todas las voces y no solamente una o dos voces. Lamentablemente esa ley no se aplicó justamente por la oposición cerrada del monopolio Clarín y bueno, esperamos que en Argentina en algún momento se aplique. Te cedo la palabra otra vez, camarada Santino, si querés seguir dando ejemplos de fake news, noticias falsas. Parece que lo perdimos. Está con aquí estoy. Dale, te escucho, camarada Santino. Bien, sí, estaba diciendo que, bueno, que tenía el micrófono desactivado. Estaba diciendo que comentar la cuestión tan importante de que, aunque los marxistas-leninistas ya sabemos que las actuales repúblicas aquí en Latinoamérica, ¿no? Estas repúblicas burguesas no son más que la piel de serpiente de una dictadura de la oligarquía capitalista, ¿no? Que básicamente financia por medio del capital, ¿no? El capital político financia a los partidos que representan sus intereses, les hacen obtener ventaja sobre los partidos que son opositores a sus intereses y de ese modo garantizan plenamente la estabilidad de su poder político, ¿no? E incluso si llega al poder alguien que no representa los intereses de la oligarquía capitalista, simplemente pueden realizar un golpe de Estado, ¿no? Como sucedió en Bolivia, como sucedió, bueno, hace mucho tiempo ya, pero que otro caso emblemático de eso, muy ilustrativo, es el caso de Allende en Chile, ¿no? Pero además de eso, los marxistas-leninistas ya sabemos que eso es así, incluso aunque antes de que se desarrollara este aparato mediático de manipulación, de desinformación tan grande como lo vemos hoy, incluso antes de eso ya era así, pero ahora esto se ha potenciado. Es decir, los partidos capitalistas logran, por medio de la campaña de manipulación mediática, incluso poder llegar a influir en los resultados de elecciones presidenciales, como sucedió en Brasil en 2018, cuando se difundieron diversas noticias falsas para ayudar a Bolsonaro a llegar al poder. Como por ejemplo, una de las primeras era que el opositor a Bolsonaro, ¿no? El otro candidato que era Haddad, había creado un programa educativo para sexualizar a los niños y enseñarles ideología de género. Esto es lo que se difundía por redes sociales, por WhatsApp, ¿no? Una campaña que fue financiada, algunas estimaciones dicen que son más de $100 millones, la cantidad de dinero que se utilizó para difundir estas mentiras, cuando en realidad ese programa del que habla esa noticia falsa era un programa para educar a los profesores en la lucha contra la homofobia y la transfobia, que nunca se llegó a implementar en realidad. Luego, otra mentira que se suele difundir es que el hombre que había apuñalado a Bolsonaro era alguien afiliado al Partido de los Trabajadores, para lo cual superpusieron una foto de su cara a una foto donde se hallaba Lula, como diciendo que era un partidario del Partido de los Trabajadores, cuando en realidad esto no era así. Luego, otra noticia falsa es que una mujer a favor de Bolsonaro había sido agredida por seguidores de Haddad, ¿no? Esto es lo que se decía en redes sociales y se mostraba cómo la mujer tenía un moretón en la cara, y bueno, se decía que había sido agredida por partidarios del Partido de los Trabajadores, cuando en realidad se trataba de una actriz llamada Beatriz Segal, que ya en 2018 ya estaba fallecida, que había sufrido un accidente en 2013. Y luego, por último, comentar que otra mentira que se difundía era que Haddad
defendía el incesto o que defendía el comunismo. Y bueno, con eso obviamente lo que se pretendía era aterrorizar a la población y que todos los votos lleguen directamente, favorezcan a Bolsonaro en las elecciones, como finalmente sucedió. Camarada Pablo. Bueno, sí, quería referirme también al hecho de que las más medias impulsan la guerra, ¿no? Y no solamente internamente, como hemos visto toda la campaña de desinformación por las luchas de octubre en América Latina, en Ecuador, en Chile, la propia Bolivia, rechazando el golpe de Estado. En México hace poco acabo de ver unas manifestaciones en vehículos de lujo diciendo que estaban con hambre, algo tan contradictorio. ¿Ya? Y que no crean más AMLO, que es comunista, y todas esas cosas. Es decir, todo esto lleva a la violencia. Los medios de comunicación se convierten realmente en la vanguardia de la violencia, de la violencia de clase contra el proletariado, contra las clases populares. ¿Ya? Y eso también, su origen histórico, siempre me gusta referirme al hecho histórico de lo que ocurre en Estados Unidos, ocurrió en Estados Unidos con la guerra, ¿no es cierto? Y de esa diplomacia de las cañoneras, de esas mentiras, como lo del acorazado Maine, que efectivamente lo explotan a la bahía de La Habana para justificar, declarar la guerra a España y quitarle a España el dominio de Cuba. O Pearl Harbor, donde expresamente sacan sus mejores armas, sus mejores barcos y aviones de la bahía de Pearl Harbor para que los japoneses ataquen y justificar su entrada a la guerra contra Japón. Siempre ha sido así y sigue siendo, ¿no? Crear esa falta sensación de ser víctimas a través de la prensa, a través de los medios de comunicación, ¿no? Televisar el ataque a Irak, por ejemplo, por las famosas armas de destrucción masiva que tenía Saddam Hussein. La televisión no pasaba en vivo como si se tratara de una película de Hollywood, ¿no es cierto? Entonces creo que eso también es importante destacar, que es tan poderoso este enemigo y que es uno solo, los medios de comunicación masiva son uno solo, la CNN es lo mismo que Clarín, que es lo mismo que el Universo de Coavisa en Ecuador, del Amazonas, están coaligados en un solo poder mundial de los medios de comunicación que efectivamente responden a los intereses de la oligarquía y de la banca mundial, que realmente es un enemigo al que tenemos que tener mucho cuidado y al que realmente tenemos que vencer con la comunicación alternativa, que no es otra cosa sino que la organización de las masas bajo la dirección de un pensamiento democrático y revolucionario, camaradas. Muchas gracias, camaradas. ¿Alguien quiere agregar algo más? O ya lo que quería hacer era presentar el próximo tema de la próxima conferencia el domingo que viene. De acuerdo. Yo, por mi parte, no. Perfecto. Entonces, como habíamos hablado previamente, camarada Santino, la semana que viene vamos a tratar el tema que propusiste, ¿no? Sí. ¿Podés recordarlo? La cuestión del imperialismo, ¿no? Que, bueno, es una cuestión muy importante, pero básicamente la idea sería tratar el tema de el imperialismo en la actualidad, ¿no? O sea, qué países son actualmente los que se están enfrentando por el dominio mundial, ¿no? A través de la exportación de capital, a través de deudas financieras absolutamente impagables, como, bueno, ocurre aquí en Argentina con el FMI, en otros países también, lógicamente. Y bueno, eso básicamente, ¿no? Sería describir las formas concretas que adopta el imperialismo en el siglo XXI, en pleno 2020. Bueno, perfecto, ya está. Sí. Me parece bien, me parece que es un tema de la geopolítica actual que es muy importante esclarecerlo para las masas, porque hay mucha confusión al respecto. Estoy de acuerdo con ese tema. Perfecto, bueno, queda la invitación entonces realizada. El domingo que viene vamos a hacer el video sobre el imperialismo en la época actual. Muchas gracias, camarada, por su participación brillante en este tema tan importante. Venceremos, camarada. Venceremos. Venceremos. Gracias.